Buenas tardes, mi nombre es Carolina González Aranda. Yo soy residente de tercer año de la especialidad de Medicinas de Emergencias y Desastres. El día de hoy lo que he intentado plasmar acá es sobre el proceso del weaning, ¿no? O el retiro, en todo caso, de lo que vendría a ser la ventilación mecánica. Este tema va a ser enfocado básicamente a los médicos que trabajamos en la emergencia, ¿no? O una forma muy sencilla de poder explicar cómo va a ser el retiro de la ventilación mecánica en nuestros pacientes que son críticamente enfermos, ¿no? Y que requieren un soporte ventilatorio. ¿Ya? Bueno, el objetivo principal acá es hablar sobre cómo va a ser el proceso de weaning en nuestros pacientes que tengan un apoyo oxigenatorio, ¿no? Un apoyo ventilatorio suplido, ¿no? Por el ventilador mecánico. ¿Qué nos dice acá Luigi Venturo, ¿no? Con respecto a los problemas del destete de la ventilación mecánica? Bueno, nos dice que la ventilación mecánica puede ser un aliado, ¿no? Vital, ¿no? Efectivamente, durante un proceso de una enfermedad crítica, aguda, ¿no? Que requiera un soporte del ventilador, pero este puede transformarse rápidamente en un enemigo durante las condiciones crónicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tenga nuestro paciente en un ventilador mecánico, mayor riesgo no tiene de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Como las neumonías asociadas al ventilador, mayor riesgo de la debilidad muscular, sobre todo del músculo del diafragma, ¿no? Y de atrofia muscular, entre otro tipo de cosas, ¿no? Que nos aumentaría el, la estancia hospitalaria y de las infecciones hospitalarias, ¿no? Bueno, este proceso del retiro de la ventilación mecánica va a ser fundamental, ya que va a permitir la reanudación de la función respiratoria. Es una transición, ¿no? Entre el ventilador que va a realizar todo, ¿no? Por el paciente, va a suplir este momento de soporte ventilatorio, ¿no? Y va a ser el retiro progresivo, gradual, hasta que el paciente pueda recuperar su propia función de ventilación, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que este destete o el retiro de la ventilación mecánica va a representar aproximadamente del 40 al 50% del total de los días que nuestro paciente esté en ventilación, y hasta un 25% de nuestros pacientes experimentan dificultades para dejar la ventilación mecánica invasiva. Dentro de ellos se encuentran los pacientes, ¿no? Que ya tienen de fondo una enfermedad neuromuscular, una enfermedad degenerativa, ¿no? Que nos van a hacer dificultoso nuestro procedimiento de weaning, ¿no? 10 a 15% de nuestros pacientes, una vez que son extubados, ¿no? Un 10 a 15% tienen el riesgo de ser reintubados nuevamente, ¿no? A pesar de que hayan tenido una prueba de ventilación espontánea que haya sido satisfactoria, ¿no? Se debe seleccionar, ¿no? A los pacientes o acortar la duración de la intubación, pero nosotros no debemos suplir una ventilación no invasiva cuando nuestros pacientes hayan fallado o hayan fracasado al proceso de extubación. Es decir, nosotros extubamos a nuestro paciente, pero no debemos usar como modo de rescate una ventilación no invasiva, ¿no? Un BNI. Esteban y Kuls en 1995, que nos dicen que el proceso de transferencia gradual del trabajo respiratorio realizado por el ventilador mecánico al paciente, y que esto pueda asumir un trabajo ventilatorio y oxigenación óptimos. Esto de acá es el proceso del weaning, ¿no? Es una transferencia gradual del trabajo respiratorio que va a dejar de ser suplido por el ventilador para que nuestro propio paciente vaya recuperando y haciendo ese trabajo, ¿no? De forma paulatina. ¿Cómo se clasifica esto? Se clasifica en simple, difícil y prolongado. Simple, ¿qué quiere decir simple? Es aquel o todo paciente que hayamos sometido por una primera vez a una prueba de ventilación espontánea y este paciente es extubado de forma exitosa.
que es aproximadamente en el 69% de nuestros pacientes. Difícil es el paciente que nosotros hemos colocado durante una primera vez una prueba de ventilación espontánea y esta haya fracasado. Entonces, el éxito se va a dar después de haber sometido a nuestro paciente durante 3 veces a una prueba de ventilación espontánea en un periodo de 7 días y con posterior extubación y que esta sea exitosa. Y el prolongado es aquel paciente que nosotros hemos sometido más de 3 veces a una prueba de ventilación espontánea durante un periodo de más de 7 días o 7 días o más desde la primera prueba de ventilación espontánea hasta su posterior extubación, pero que sea con éxito. Desde el procedimiento de la intubación y la conexión a un ventilador mecánico en nuestro paciente crítico, ya el médico de emergencia, el médico emergenciólogo, ¿no? Debe estar pensando que mientras más rápido nosotros vayamos a sacar a nuestro paciente de la asistencia mecánica, la asistencia respiratoria, va a ser mejor su pronóstico, ya que así vamos a cortar los días de estancia en una UCI o cine, ¿no? O en la UCI, ¿no? Que son nuestras áreas que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Como sabemos, la mayor parte de nuestros pacientes que necesitan asistencia ventilatoria no ingresan a una UCI, ¿no? Muy claro tenemos que una UCI selecciona su tipo de pacientes, ¿no? Que son más recuperables, más jóvenes, menor tiempo, ¿no? de estancia hospitalaria y que van a salir más rápido, mientras que la emergencia asume a todos los pacientes que llegan, ¿no? Y debemos tener en mente, siempre que pongamos a un paciente en ventilación mecánica, debemos tener en mente cuándo va a ser el momento ideal para retirarlo del ventilador. No obstante, vamos a encontrar que no siempre es posible o no siempre va a ser de una forma exitosa, ¿no? El destete se torna difícil, puede ser que un paciente que ya ha sido extubado lo volvamos que reintubar nuevamente, ¿no? Porque hay un nuevo deterioro neurológico, hay una nueva infección, eh, una neumonía sobreagregada. Entonces, no siempre va a ser fácil, ¿no? Por eso debemos de cumplir, o el paciente debe cumplir con ciertos parámetros, tanto clínicos, tanto oxigenatorios, ventilatorios, de estabilidad hemodinámica, entre otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que nuestro paciente va a fracasar a este destete de la ventilación mecánica? ¿O cómo podemos decir que nuestro paciente ha fallado, ¿no? a este tipo de procedimiento? Entonces, ¿a qué le llamamos? Si nosotros colocamos a nuestro paciente en una prueba de ventilación espontánea, que vamos a ver aquí que nosotros podemos colocar en una prueba de ventilación espontánea de 2 tipos de forma, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuándo vamos a decir que ha fracasado? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene un delirio, este delirio puede ser tanto hiperactivo como hipoactivo. ¿Por qué hiperactivo? Porque el paciente puede tener ansiedad, puede estar agitado, aumenta su frecuencia respiratoria, no se acopla muy bien al ventilador, empieza a desaturar, ¿no? Aumenta su frecuencia cardíaca, presenta inestabilidad hemodinámica, sus presiones arteriales son muy elevadas, ¿no? ¿En qué casos, no? Frecuencia respiratoria nos habla sobre unos parámetros, frecuencia respiratoria mayor a 35, una saturación oxigenatoria menor de 90, una variabilidad de una frecuencia cardíaca mayor al 20%, inestabilidad hemodinámica. Entonces, con esos parámetros, ¿no? nosotros podemos decir que nuestro paciente ha fallado al proceso de una prueba de ventilación espontánea. ¿Cuándo más decimos que ha fracasado el destete? Una vez que nosotros hemos retirado a nuestro paciente de la ventilación mecánica y después de 2 a 7 días después de la extubación, tenemos que restablecerlo nuevamente a un ventilador mecánico. Entonces vamos a tener que nuestro paciente va a tener un desbalance, ¿no? Va a tener un desbalance entre la capacidad que tiene ese paciente, ya sea una capacidad que esté restringida por una enfermedad de base que tenga, ¿no? Y en las cargas o la carga respiratoria que este paciente vaya a tener. Por ejemplo, la capacidad, ¿no? La capacidad va a estar influenciada
por el patrón restrictivo o obstructivo que tenga nuestro paciente, como una enfermedad pulmonar, una disfunción cardiovascular que también lo lleve a una inestabilidad, y enfermedades de la pared torácica, no vale decir enfermedades neuromusculares, ¿no? Un síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, en donde la pared torácica va a estar comprometida. Y la carga respiratoria que tenga este paciente, ¿no? La debilidad muscular, el automatismo respiratorio disminuido, una función neuromuscular alterada, ¿no? Entonces, este gráfico nos representa, ¿no? La capacidad que tenga y la carga respiratoria que va a tener nuestros pacientes, ¿no? Cuando las capacidades que tengan van a superar estas demandas, ¿no? Eso es lo que nos intenta describir ese gráfico. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer nuestra evaluación para nuestro paciente que tiene, o le vamos a someter a una prueba de ventilación espontánea? Para ello, nuestro paciente debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para el proceso de la liberación espontánea. Una, que obviamente el procedimiento, o mejor dicho, el proceso por el cual nosotros hayamos colocado a nuestro paciente en ventilación mecánica, este proceso se haya resuelto. Vale decir, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva, ¿no? Una insuficiencia que es descompensada, un edema agudo pulmonar, una hemorragia intraalveolar difusa, un TEP masivo, ¿no? Que nos haya llevado a someter a nuestro paciente y conectar a nuestro paciente a un ventilador mecánico. Ese cuadro debe estar resuelto para nosotros sospechar, allá, tengo que iniciar el procedimiento del destete del ventilador mecánico. La causa tiene que estar resuelta. Otra cosa muy importante es que nuestro paciente no debe estar en un cuadro de shock, ¿no? O shock séptico, o por lo menos que esta sepsis se encuentre controlada y nuestro paciente se encuentre hemodinámicamente estable para poder suplir, ¿no? Este tipo de funciones. Además, que nuestro paciente se encuentre en una función respiratoria estable. Por eso nosotros podemos controlarlo con una gasometría, ¿no? Y ver el PAFI, ¿no? Si nuestro PAFI está mayor a 200, o nuestro ventilador mecánico tiene una FIO entre 40 y 50%, otro tipo de bibliografía nos habla menor a 40%, ¿no? Pero yo le he traído un rango que nos habla acá sobre Esteban, ¿no? En el Critical Care de Medicina. Nos habla sobre un PAFI entre 40 y 50%, un PIB menor a 8, una presión soporte menor a 8, un volumen minuto de menor a 15, y tiene que estar estable, ¿no? Hemodinámicamente, estabilidad cardiovascular. ¿Qué consideraciones debemos tener adicional en nuestro paciente? De hecho, que nuestro paciente esté despierto, ¿no? Con una escala de coma de Clajo mayor a 8, que nos pueda obedecer órdenes, que nos pueda obedecer al procedimiento o nos pueda colaborar durante el procedimiento de la extubación, que tenga un adecuado control de la vía aérea, que tenga un adecuado manejo de la lengua, ¿no? Porque tiene también el riesgo de aspirarse, el riesgo de que la lengua se le vaya para atrás, ¿no? Y no estar apto para proteger la vía aérea. Y tener siempre en cuenta cuál sería el riesgo de reintubación en nuestro paciente esperado. Entonces, vamos a ver que nuestro paciente, para nosotros como médicos de emergencia, no debemos sospechar cuando nuestro paciente ya va a estar en condiciones para poder realizar este procedimiento del weaning, ¿no? El retiro o el destete progresivo de la ventilación mecánica. Debe cumplir con ciertos parámetros ventilatorios, oxigenatorios, parámetros hemodinámicos, ¿no? Y para eso se debe encontrar una frecuencia respiratoria. Todas las bibliografías te hablan sobre una frecuencia respiratoria menor de 30. Acá ya hablo sobre un intervalo entre 12 a 30 por minuto, un volumen corriente de 4, un volumen minuto de 4 a 10 litros, una capacidad vital mínimo entre 10 y 15, una presión negativa inspiratoria mínimo de menos 20, que también vendría a ser la presión inspiratoria máxima, o lo podemos encontrar como la fracción inspiratoria negativa o la fuerza inspiratoria negativa, ¿no? Como mínimo menos 20, la distensibilidad dinámica como mínimo 25,
el índice de Tobin, que vendría a ser la frecuencia respiratoria entre volumen tidal menor de 100, ¿no? Resistencia del sistema, una resistencia del sistema ventilatorio menor de 5, y el test de fuga de CAF, ¿no? O prueba de fuga de volumen, como mínimo 15% de fuga. A ver, ¿cuáles son las estrategias recomendadas, no? La estrategia recomendada es nosotros someter a nuestro paciente a una prueba de ventilación espontánea. Para esto, todas las cosas anteriores que hemos mencionado se deben haber cumplido, ¿no? Que el cuadro por el cual se sometió el paciente a la intubación retroquiasma, la ventilación mecánica, se haya resuelto, que esté hemodinámicamente estable, que esté con un sensor adecuado, que tenga la capacidad de toser, que tenga un adecuado control sobre la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Lo sometemos a una prueba de ventilación espontánea. ¿Cómo hacemos esto? Puede ser de dos maneras. Una, con el soporte ventilatorio. Dos, sin el soporte ventilatorio. Con el soporte ventilatorio nosotros vamos a colocar a nuestro paciente en presión soporte. Como mínimo, ¿no? Tendría que ser menor o igual a 8. Y sin soporte ventilatorio nosotros colocamos a nuestro paciente a un tubo en T. Y con nosotros vemos, pues, ¿no? Si nuestro paciente tolera o no tolera. Ahora, vamos a encontrar en diferentes tipos de bibliografía que se ha discutido bastante sobre este tema. ¿Cuánto tiempo nosotros debemos dejar a nuestro paciente en ventilación espontánea? ¿No? Puede ser dentro de 30 minutos a 2 horas. Ahora, ¿cuál viene a ser mejor? Existen diferentes estudios. Uno de los más antiguos es este de 1998 por Jones, ¿no? Donde dice la liberación de la ventilación mecánica. ¿Qué estrategia va a ser mejor en nuestros pacientes? Presión soporte 7 versus tu 22 horas. Y lo que se vio es que no hubo ninguna diferencia, o no hubo diferencias significativas, mejor dicho, en el porcentaje de pacientes que permanecieron extubados luego de las 48 horas de transcurrida la prueba o una prueba de ventilación espontánea. Asimismo, nosotros someter a un paciente en el modo SIM, ¿no? O ventilación mecánica intermitente sincronizada, en cuanto a la capacidad de predecir éxito en el winning, sí, pero lo malo es que va a prolongar de forma innecesariamente el tiempo de la ventilación mecánica y el tiempo en que un médico pueda decidir ya está apto o no, porque el paciente se va a acostumbrar, ¿no? a mantener una ventilación de todas maneras intermitente que está ayudada por el ventilador mecánico. Entonces nosotros tenemos que estimular de todas maneras a nuestro paciente, siempre y cuando se encuentre en las condiciones, ¿no? Este es otro más, bueno, todavía un poquito más antiguito, pero más reciente en comparación con el otro, ¿no? Es un estudio del 2014, en donde habla sobre la presión soporte versus el tubo en T para el procedimiento del winning en nuestros pacientes que tengan ventilación mecánica. ¿Qué se encontró? Que no hay diferencia significativa en que una sea más beneficiosa que otra. Entonces, ¿qué parámetros nos va a ayudar a realizar este procedimiento del winning? Uno de ellos es la expresión inspiratoria máxima. ¿Qué vendría a ser esto? Es la presión máxima generada en un esfuerzo inspiratorio. Es decir, es una deflexión negativa, ¿no? Porque nosotros al momento de ventilar tenemos que realizar una presión negativa para que así pueda entrar el aire, ¿no? El aire atmosférico, como sabemos, es una diferencia de gradiente de presiones, ¿no? Para que así pueda entrar, ¿no? Hacemos una deflexión negativa, nuestro diafragma se aplana, se aumentan los diámetros, ¿no? Los diámetros pulmonares, el diámetro longitudinal, el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior, se produce una presión negativa y así entra el aire, ¿no? La oxigenación. ¿Qué ocurre en condiciones normales? En condiciones normales hay una presión inspiratoria máxima superior a 100, que va a ser una presión negativa. Y para predecir nosotros en nuestro paciente que tenga un destete satisfactorio, se utiliza un umbral de presión entre menos 20 y menos 30 y va a requerir el esfuerzo, o va a requerir que nuestro paciente pueda colaborar para que así nosotros podamos medir este parámetro en nuestro ventilador.
Otro parámetro es el P01. ¿Qué es el P01? El P01 va a ser la presión de la oclusión de la vía aérea en los primeros 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio frente a una vía aérea ocluida. El P01 normal es menor de 2, pero para nosotros vamos a tener ciertos parámetros en nuestro ventilador, ¿no? Que se asocian a éxito o se van a asociar a un fracaso. El éxito se relaciona con un P01 menor de 4, mientras que el fracaso se va a asociar a un P01 mayor de 6. En este ventilador, lo que nosotros tenemos, en este caso es un ventilador servo, ¿no? Que es muy similar al ventilador Macket, en donde acá nos va ya a decir el P01. Hay en algunos ventiladores, por ejemplo en Stermet, ¿no? Que tendríamos que irnos a parámetros, ventilador, y ahí vamos a encontrar el PC1 o el TRB. Ya. Por ejemplo, en este caso, que nuestros pacientes están con una presión soporte, ¿no? De 11, un PIB de 5, un FIO2 de 60, nuestra P01 es de 0.7. Quiere decir que tiene un buen P01 y probablemente sea un éxito, ¿no? El procedimiento de la extubación. Ahora, también en los Macket y en los ventiladores servo vamos a encontrar el SBI, que es lo mismo que el índice de Tobin, y aquí ya te lo está calculando, ¿no? Ya te lo calcula. Ahora, el índice de Tobin, ¿qué vendría a ser el índice de Tobin? Que es otro parámetro muy importante que nosotros podemos monitorizar en nuestro paciente que vayamos a extubar, ¿no? Bueno, ¿qué es el índice de Tobin? El índice de Tobin vendría a ser la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal, ¿no? En litros. ¿Cómo interpretamos esto? Menor de 80 nos va a predecir el éxito. Y más de 105 nos predicen el fracaso. Nosotros ¿dónde vamos a encontrar esto? Ya lo encontramos como SBI, ¿no? En los ventiladores que son servo y Macket, pero nosotros lo podemos calcular tranquilamente en un ventilador que no sean de tercera generación o el de alta gama, ¿no? Que esos ventiladores son de alta gama. Lo podríamos calcular tranquilamente. Ya, a ver, por ejemplo, en esta imagen es un paciente que está despierto, con una escala de lago adecuada, y nos puede colaborar para poder realizar este tipo de procedimiento. Entonces, ahí donde vemos la mano del operador, él está haciendo una pausa expiratoria. ¿Qué logramos hacer con esto? Hacemos que esté en su capacidad residual, ¿no? O su volumen residual. Nosotros hacemos una pausa expiratoria y le decimos al paciente que tome aire, jale o ventile. Entonces, con eso logramos que nuestro paciente haga una deflexión negativa, ¿no? Una presión negativa, ¿no? Al momento de tomar aire se producen presiones negativas y vamos a encontrar en este caso, ¿no? Que nuestro paciente ha hecho una presión negativa de menos 41. Y como hemos dicho, lo normal es que sea entre menos 30, ¿no? Y menos 20. Entonces, este paciente está muchísimo menos, o sea, está bien, tiene una adecuada fuerza muscular como para poder realizar el procedimiento del dextete. Menos 41, pero recordemos que nosotros le estamos dando un PIB. Entonces, sumamos, ¿no? Menos 41 y le sumamos este 5, entonces estaríamos en menos 46, porque ha tenido que de todas maneras disminuir ese PIB y más la deflexión negativa que es menos 41, entonces en total sería menos 46 que tiene este paciente de fuerza, ¿no? O de presión inspiratoria negativa. Y con eso nosotros podemos ver que nuestro paciente está en tiene una adecuada fuerza. A ver, otra cosa más, es importante que nosotros pongamos la sensibilidad también en el paciente. Por ejemplo, nosotros normalmente cuando tenemos un paciente, ya estamos cambiándole a CPAP, ¿no? O presión soporte, dependiendo del tipo de ventilador que tengamos. Le ponemos por ejemplo, en este caso, ¿no? Le ponemos en presión soporte, pero va a depender de la sensibilidad. La sensibilidad va a ser ese trigger que nosotros le vamos a colocar a nuestro paciente.
Normalmente le colocamos la sensibilidad por flujo, ¿no? Normalmente entre 2 y 3 litros. Pero en este caso, ¿no? Para nosotros corroborar que nuestro paciente tenga una adecuada fuerza, entonces vamos a colocar nuestra sensibilidad en vez de por flujo, colocamos por presión. También lo podríamos colocar acá en la sensibilidad por presión, ¿no? Eh, -20, ¿no? Si nuestro paciente, nosotros le colocamos esa sensibilidad por presión -20 y vemos esa curva en el ventilador que nos ha llegado hasta ese lado o hasta ese punto de flexión negativa de presión, podemos decir que si nos ha llevado al procedimiento o nos ha gatillado, nos ha hecho ese trigger, podemos decir que nuestro paciente tiene también una adecuada fuerza muscular y podemos seguir realizando el procedimiento del destete. Otro procedimiento es la prueba de fuga del CAF. ¿Para qué nos sirve esto? Es una prueba que nos va a predecir el riesgo que nosotros tengamos para reintubar a nuestro paciente. ¿Por qué? Como bien sabemos, bueno, intubamos a nuestro paciente, tiene el CAF, ¿no? Que es para evitar las fugas, ¿no? Hace una especie de sellado. Pero al momento de que nosotros tenemos una presión aumentada en ese CAF, podemos ocasionar daño en ese epitelio de la mucosa, ¿no? De la mucosa laringea, haciendo así ulceraciones, edemas, fístulas, ¿no? Entre otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de complicaciones. Entonces, este test de CAF nos sirve para eso, para valorar la presencia de edema laringio en la vía aérea. Ahora, ¿qué nos habla? Nos habla sobre el volumen tidal expiratorio que fuga luego de nosotros haber desinflado ese CAF del tubo traqueal en nuestros pacientes que estén en ventilación mecánica con presión positiva. Lo normal es que sean valores inferiores a 15, ¿no? Un valor inferior de 15% de que haya fugado. Por ejemplo, en este cuadrito de acá, nosotros tenemos a nuestro paciente, ¿no? Que hemos colocado un volumen, ¿no? Un volumen tidal de 350. Nuestro CAF está insuflado y volumen expiratorio es de 350. Entonces, esto es lo normal, ¿no? Que lo que le des es lo mismo que lo que sale. Ahora, nosotros desinflamos el CAF. Le estamos dando un volumen tidal de 350, pero nuestro volumen expiratorio es de 300, entonces hay una fuga de 50 mililitros. Lo normal es que esta fuga sea menor a 15. ¿Por qué? Si valores inferiores a 15, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro volumen es menos? Nos quiere decir que hay un edema laringio, ¿no? Y este es un predictor de alto riesgo como riesgo de reintubación en nuestro paciente. Ahora, ¿qué nos dice sobre el fracaso? El fracaso de la extubación aumenta la mortalidad, ¿no? De 2.5 a 10 veces va a aumentar la permanencia en nuestros pacientes que estén en ventilado mecánico, aumentar nuestra permanencia de estadías hospitalarios, ¿no? Pues en una UCI, ¿no? O en nuestra misma unidad de cuidados de emergencia. Y también aumenta la probabilidad de estar en un procedimiento de traqueostomía, ¿no? Ahora, esta es una secuencia, ¿no? Desde que nuestro paciente es sometido a al procedimiento de intubación orotraqueal más ventilación mecánica, debemos estar pensando cuándo va a ser el mejor momento para iniciar el destete, ¿no? Si nosotros vemos, allá tiene predictores, entonces vamos a iniciar este protocolo de destete, vamos a iniciarle la preventilación espontánea, ya sea porque esté en tubo en T o en presión soporte. Si nos aguanta o si nos tolera nuestros 30 a 2 horas, realizamos el procedimiento de extubación. Ahora, van a haber riesgos, ¿no? De todas maneras. Dentro de los 2 a 7 días es un destete que hemos fracasado, ¿no?
Obviamente recordar que la ventilación mecánica no invasiva no es un procedimiento que se debe utilizar como emergencia para aquellos pacientes que han fracasado, ¿no? De todas maneras se tiene que reiniciar nuevamente el procedimiento de la reintubación, ¿no? Y hasta posterior nuestro egreso del paciente. Bueno, eso es lo que he querido plasmar, ¿no? Nosotros como médicos de emergencias, ¿no? O los que trabajamos en estas áreas en donde nosotros recibimos a la mayor cantidad de nuestros pacientes, nosotros no seleccionamos a nuestros pacientes, ya debemos estar pensando en qué momento sería el mejor momento, el momento ideal para poder retirar a nuestros pacientes de la ventilación mecánica y poder realizar un destete exitoso, ¿no? Una extubación exitosa. Esta es nuestra antigua emergencia en el CELIM, en donde entraban, ¿no? 16 camas aproximadamente en nuestros tiempos prepandemia, en donde hemos aprendido y esperamos que sigamos aprendiendo juntos con nuestros asistentes y nuestros R menores. Muchas gracias por su atención.